Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Joaquín Perea. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Y bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Joaquín es sacerdote vizcaíno. Sí. Que ha trabajado durante muchos años en muchísimos sitios, un reputado teólogo. ¿Puedo empezar corrigiéndote? Corrígeme. Yo no soy sacerdote, sino presbítero diocesano. Presbítero diocesano. Y el asunto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque sacerdote no hay, según la Sagrada Escritura, no hay más que Jesús y el pueblo de Dios. Y nosotros somos servidores, ministros eclesiales, presbíteros, diáconos o lo que quiera que sea. Pues y eso es un elemento importante en el conflicto que tenemos hoy en la Iglesia, porque se ha vuelto a querer recuperar el término sacerdote para aplicarlo solamente a una casta dentro del pueblo sacerdotal, lo cual no es teológicamente adecuado. Solamente el pueblo sacerdotal tiene la aplicación del epíteto sacerdote como lo tiene Jesús. Insisto, nosotros somos al servicio de ese pueblo. Hace poco mantuve yo una discusión con alguien de una jerarquía que me comentaba precisamente lo contrario. Iba mucho más hacia allá. No es solo que el sacerdote era el presbítero, sino que ese sacerdote todavía no era pleno del todo, sino que el sacerdocio pleno al 100% era el del obispo. Y ya a mí me dejó un poquito descolocado porque, como comprobarán ustedes a lo largo de todas las entrevistas que me habrán visto, yo no soy el teólogo, es Joaquín. Y de estos temas y de muchos otros... Esa expresión es errónea desde el punto de vista teológico. Pues el obispo que se está imponiendo. Sí, claro, naturalmente, porque es fruto de una estrategia, de una estrategia global que vivimos en la Iglesia de hoy, ¿no? Hace algunos cuantos años se convocó un congreso sacerdotal, claro, que iba dentro de este proyecto de Iglesia que vuelve hacia atrás, en lugar de mirar hacia el futuro. Y, por cierto, el obispo es evidentemente el sucesor de los apóstoles y, por tanto, es la cúspide del grupo ministerial en la Iglesia, pero no es el sacerdote en el sentido pleno. Pues ya te comento que me ha venido a pelo lo que has comentado porque... Bueno, perdón, es que yo te he interrumpido cuando has hecho la presentación, pero pues está muy bien. Puedes hacerme la presentación completa. Yo tengo muchos entorchados, tú. Joaquín Perea, que es presbítero. Eso es, diocesano. De Bilbao. De Bilbao. De la diócesis vizcaína. Es autor de varios libros, ha sido presidente del Consejo de Dirección de Iglesia Viva, una revista que conocemos, lo sigue siendo. Has trabajado en muchísimos sitios desde hace bastantes años. Además han pasado por tus manos, por así decirlo, unos cuantos obispos de la zona, desde Añoveros o anterior. No han pasado por mis manos. Yo he colaborado con algunos obispos. Yo fui vicario episcopal de don Antonio Añoveros y del obispo siguiente, don Luis María de la Rea. Pero también he sido antes colaborador del que fue administrador apostólico de Bilbao en aquel momento crucial y terrible que fue el año 1968 a 1971. Y esas han sido mis tres fundamentales colaboraciones. Y también con el obispo administrador apostólico que fue Juan María Uriarte, que era auxiliar durante la enfermedad del obispo Añoveros, y también fui entonces yo vicario episcopal. Ha cambiado mucho la Iglesia desde aquellos años a los de ahora. Bastante. ¿Se reconoce uno en la misma Iglesia? No queda más remedio que reconocerse, aunque si un sociólogo mirara por fuera las cosas diría que hay un cambio bastante grande. ¿Para bien o para mal? Yo sé que estos términos son... Claro, porque las cosas no son blancas o negras, ni en la vida ni en la Iglesia, son grises. Entonces yo creo que hay algunos aspectos en los cuales ha habido un avance, otros en los cuales hay un retroceso marcado. A mí me parece que desde el punto de vista de ese recodo en la historia de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, hay la confluencia de dos grandes vectores. Por una parte, y yo creo que en este momento resulta mayoritariamente para un observador externo y para un sociólogo, está el problema de una dirección general de la Iglesia que quiere volver a los antiguos bastiones y que por consiguiente retrocede, se crispa, se encastilla, vive del miedo, de la preocupación por lo que va a venir de este mundo laicista y secularista. Y desde ese punto de vista yo creo que eso es un desastre, porque no nos lleva más que a la irrelevancia en la Iglesia y a la secta. Bueno, quizá la secta sea muy duro, pero al gueto, al menos, ¿verdad?
Pero hay relevancia en la sociedad también. Y relevancia en la sociedad, a eso me refiero, claro. Cuando la Iglesia, si para algo existe, es para decir una palabra evangélica a la sociedad. Pero la sociedad no va a oír a una Iglesia que está encastillada y que dice o pasáis todos por aquí o no hay nada que hacer. Desde ese punto de vista yo creo que el momento actual es muy oscuro y muchos militantes cristianos lo sienten como oscuro. Pero yo creo que hay que decir también que el concilio significó un momento extraordinario de renovación de la Iglesia, lo que quería aquel gran papa que fue Juan XXIII, una Iglesia que siempre se tiene que reformar, unas ventanas abiertas al mundo, y eso, por mucho que la actual orientación de la Iglesia oficial se haya empeñado, eso no se ha conseguido, porque muchísimos laicos y laicas, religiosos y religiosas, presbíteros, trabajan en la línea del concilio y han trabajado y siguen dándose frutos, aquellos frutos que quería el Papa Juan XXIII en el orden pastoral, teológico y espiritual. Lo que sucede es que muchas personas, laicos, presbíteros, religiosos, que vivieron ese espíritu o que hemos nacido a partir en torno a ese espíritu, claro, cuando te han abierto las ventanas entra mucho aire, pero cuando de repente descubres que esas ventanas te las están entornando, la sensación de ahogo puede ser mayor incluso que el recuerdo de cuando estaban cerradas. Desde luego. Desde luego, vamos a ver. Lo de las ventanas abiertas y la entrada del aire, pues ha producido muchos constipados. Claro. Ha producido enfriamientos. Y esto, diríamos con otras palabras, es el miedo. A mí me parece que en la Iglesia oficial actual y en todas las cohortes que están en derredor de la Iglesia oficial hay una crispación en relación con el miedo. Hay miedo a esta sociedad. ¿Están crispados porque temen a la sociedad? Yo creo que sí. Naturalmente acepto que haya otros diagnósticos, pero a mí me parece que este es un diagnóstico que tenemos muchísima gente. El miedo a lo que está pasando y a la dificultad objetiva de decir una palabra que sea inteligible en un mundo corrompido por los ídolos, sobre todo del dinero. Claro, yo creo que esto, como te digo, es mucho viento el que entró. Y a este respecto quiero decir que un gran converso al catolicismo del siglo XIX, que fue el cardenal Newman, cuya causa de beatificación está en este momento en marcha. Sí, fue beatificado ya por Benito XVI. Sí, causa de canonización. Sí, me he equivocado. Bueno, pues decía, era un gran conocedor de la historia de la Iglesia, no ha habido un concilio en la historia de la Iglesia que no haya producido siempre, después de terminar, una gran conmoción. Y esto ha pasado también aquí. Por tanto, segunda parte de tu pregunta, naturalmente hay mucha gente que cuando ve que esas ventanas se cierran, pues siente las ganas de decir, mire usted, yo me quedo fuera de las ventanas, yo no quiero volver a sudar dentro, prefiero el aire fresco de fuera. Y hay mucha gente que, o bien clamorosamente, o bien, en la mayoría de los casos, silenciosamente, está dejando la Iglesia, la está abandonando. Y yo creo que los mejores, ¿no? La experiencia que yo he vivido en estos 40 y pico años después del concilio es que muchos de los mejores militantes de movimientos y de grupos de Iglesia están dejando de militar o incluso de pertenecer a la Iglesia precisamente por eso, porque no soportan una Iglesia que ha vuelto a los bastiones. Tal vez para ellos, probablemente para mucha más gente, pero supongo que fundamentalmente para esas personas puede ir dirigido este libro. Sí. Otra Iglesia es posible, se llama, va dirigida. de Ediciones OAC. Claro, cuando estamos hablando de un cambio en la Iglesia oficial, por lo que quiera, porque tuvo unas repercusiones a nivel mundial el concilio importantes y un cierto retroceso, ese cerrar, entornar las ventanas, te puedes ir, te puedes quedar obedeciendo o puedes intentar seguir permaneciendo proponiendo otro tipo de iglesia, otro tipo de forma de enfrentarse desde la Iglesia y como parte de la Iglesia ante ese reto del mundo. Supongo que tu libro es una propuesta en ese sentido. Tienes toda la razón en eso. Vamos a ver. Este libro es fruto de una petición concreta. Si está en Ediciones OAC es porque la comisión central de la OAC me pidió que escribiera un libro para los militantes que están pasando en este momento, muchos de ellos,
por una situación de noche oscura del sentido, que diría San Juan de la Cruz, ¿verdad? Una situación en la cual, por una parte, quieren seguir siendo fieles creyentes, militantes, presentes en el mundo obrero, en la marginación, en la pobreza, y por otra parte se encuentran con una iglesia que les hace el vacío, que privilegia injustamente a otros grupos y movimientos, injustamente digo, y eso produce una crisis profundísima. Yo pensaba inicialmente que no podía, que yo no era capaz de escribir este libro, pero la insistencia del comité, de la Comisión Central de la OAC, pues me llevó a aceptar el envite. Y yo he escrito ese libro no buscando hacer, yo no he pretendido hacer una eclesiología en el sentido académico de la expresión, no es eso. Es un libro de eclesiología para militantes, eso es lo que dice el subtítulo del libro, ¿no? Que tiene presente no solamente a los de la OAC, a los cuales yo quiero muchísimo desde los orígenes, porque yo, que soy ya viejo, conocí a los padres fundadores de la OAC y traté con ellos directamente, entonces yo les tengo un cariño especial, pero no ha sido solo para ellos, sino para otros muchos militantes cristianos que están pasando por esa noche oscura, que se sienten solos, que se sienten abandonados, que muchas veces no saben a dónde mirar y que, como me decía un militante de la OAC en Córdoba, cuando fui a hacer la presentación del libro, me decía, mira, yo no soy de todos esos que dices tú en la introducción, yo soy de los cabreados. También para esos. Ahora que estamos hablando a nivel político y a nivel global de los indignados, también en la Iglesia hay cabreados. Hay cabreados. En la Iglesia hay muchos indignados. El problema fundamental es que no saben qué hacer en este momento. No saben qué hacer. No saben qué hacer en dos sentidos, diríamos, ¿no? En la dimensión interior. Ellos, ¿cómo tienen que redefinirse como Iglesia? Y segundo, ¿qué tienen que hacer ante una institución que les posterga, que les olvida, que privilegia a otros que realmente, pues creo yo que tienen poco que decir en el mundo actual, ¿no? Y donde tienes muy poco margen para decir algo en plena libertad si quieres seguir representando de alguna manera claro, a la Iglesia. Claro, porque otra de las cosas que está sucediendo, a mi modo de ver, también es que esos ámbitos de libertad están absolutamente constreñidos. Evidentemente, cualquiera tiene toda la libertad del mundo, faltaría más en un estado como en el que nos encontramos para decir lo que quiera y para opinar lo que quiera, pero si te sales de unas normas que cada vez son más rígidas, dejas de ser Iglesia. Sí, eso es lo que dicen los de la institución. Claro. No dejas de ser Iglesia de ninguna manera, ¿verdad? Porque uno de los elementos fundamentales que tiene que caracterizar siempre a la Iglesia es la libertad del Evangelio, ¿eh? La libertad del Evangelio, que es lo que muchos en la institución olvidan. Pero a mí me parece que uno de los grandes problemas de la Iglesia actual no es eso que suele decirse, es que hay muchos grupos y cada uno tiene su opinión. Ojalá fuera así, pero no es eso solo. Hay muchos grupos con muchas opiniones, pero hay una posición marcada desde arriba por parte de la jerarquía y de la institución que privilegia a determinados grupos. Que por otro lado son los que soportan también a distintos niveles. Sobre todo económicos, hay que decirlo con toda claridad. Sí. La Misa de Colón, la Jornada Mundial de la Juventud, etcétera. Evidente, claro. Y entonces resulta que estos grupos además se caracterizan por un signo distintivo, que es el considerar que lo fundamental en la ortodoxia católica es la obediencia. Es la obediencia, no la libertad. Por consiguiente, todo lo que signifique disentimiento, aun dentro de la comunión, pues eso naturalmente es abominable. Cuando eso no es así, dentro de la comunión puede entrar perfectamente el disentimiento. Hay una frase de San Agustín que, si me permites, la digo, San Agustín, pues no creo yo que era ningún hereje, ¿verdad? No, ni un heterodoxo. No, por eso. Hay una frase que traduzco literalmente del latín. Está permitido, salvando el derecho de la comunión, disentir en la Iglesia. De manera que el disentimiento en la Iglesia es un elemento propio del derecho de la comunión. Lo de en lo esencial unidad es siempre... Bueno, es un poco una forma distinta de expresarse de San Agustín. Sí. ¿Qué puntos destacarías para poder llevar a cabo esta otra Iglesia sin que nos quedemos en una utopía irrealizable? ¿Qué se puede hacer desde la base de tu libro para ir construyendo esa otra Iglesia?
Pues léete el libro entero y ahí está lo que hay que hacer. Démosle una pista a nuestros lectores. No, vamos a ver. Yo te quiero decir una cosa que, bueno, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Yo pienso que lo que tenemos que darnos cuenta es que la Iglesia es de todos, ¿verdad? Y que por consiguiente todos nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha, ponernos en pie para aportar con solidez, con seriedad y sin ningún miedo aquello que creemos que es propio de la Iglesia de Jesús. Y acabo de decir una cosa que a mí me parece que es muy importante, esta última palabra, porque tú subrayas, como es el título, otra Iglesia es posible. En tu primero y en el segundo capítulo hablas de la Iglesia que es de Jesús y no de... Claro, porque también en la contraportada digo que no nos llamemos a engaño cuando yo he titulado Otra Iglesia es posible. Yo no pretendo inventar otra iglesia, como aquel aldeano de mi tierra que cuando iban los testigos de Jehová a defenderles, pues eso, que se inscribieran en la secta de los testigos de Jehová, le decía, mire usted, yo no creo en la iglesia verdadera, ¿cómo voy a creer en la falsa? Bueno, entonces, quiero que quede claro que cuando hablo de otra iglesia, yo me estoy refiriendo a la iglesia de Jesús. Esa es la otra iglesia que yo propugno, porque a mí me parece que esta iglesia concreta no es la iglesia de Jesús. Cuando estamos hablando de esta iglesia concreta, para el público en general, la imagen que viene es la imagen de la iglesia jerárquica, no de la iglesia como comunidad, claro, como aquellos de dos o más se reúnen en mi nombre y estaré yo. Claro. Sino esa imagen de... la otra iglesia que es posible, también es posible con esa iglesia jerárquica. Tiene que ser posible porque no hay otra. Vamos a ver, lo primero que quiero decir es que ese es un asunto, lo mismo que te he dicho al comienzo de la entrevista esta, que hay que corregir el término de sacerdote, hay que corregir radicalmente el término de iglesia cuando se aplica solo a la jerarquía. Claro. Y hay que decir de una manera, de una vez por todas, no, mire usted, eso no es la iglesia, es la jerarquía, que ha dicho esto, que ha proclamado aquello, que tiene tal organización. La iglesia somos nosotros. Sí, pero que a lo largo de los años, de los siglos y sobre todo de los últimos tiempos en que los medios de comunicación son el gran evangelio de la época actual, el término iglesia está absolutamente identificado con una... Tú has dicho la palabra ahora mismo, los medios de comunicación. ¿Por qué vosotros, los medios de comunicación, no os proponéis seriamente cambiar el lenguaje, que en otras cosas bien que lo cambiáis? Porque, bueno, no soy yo el entrevistado, pero porque en los medios también se necesitan distintas voces. Y hoy por hoy la voz de la Iglesia, la voz reconocida internacionalmente como la voz de la Iglesia, es la voz del Santo Padre en su caso, la del Cardenal Rouco aquí en Madrid, la de su portavoz Martínez Camino, y poca gente conoce al responsable de la OAC a nivel mediático, poca gente reconoce a tal o cual teólogo que tiene algo que decir. Sí. Como representante pues, de... Me estás retratando el mal al que yo me refiero. Claro, es decir, la Iglesia no es Benedicto XVI. Benedicto XVI es el Papa, es el obispo de Roma de la Iglesia católica. El cardenal Rouco es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, pero la Iglesia no es eso. La Iglesia es mucho más que eso, gracias a Dios, y así ha sido siempre. Y lo que tenemos que hacer es dar la voz, y lo que tenéis que hacer los responsables de este instrumento terrible en vuestras manos es eso precisamente, dar la voz a otros elementos propios de la Iglesia. ¿Por qué no son las comunidades contemplativas la Iglesia? ¿Por qué no son las comunidades de base la Iglesia? ¿Por qué no son los militantes de distintos movimientos de apostolado que han estado aquí en los momentos más difíciles de la transición democrática jugándose el bigote? La Iglesia. Porque no es religión digital la Iglesia. Bueno, también, sí, evidente. ¿Por qué tienen que ser las instituciones, sobre todo confesionales? No, yo creo que eso es un atropello, en el cual es, yo diría, culpable o causante, si no quieres utilizar el término culpable, es causante la propia jerarquía, que usurpa una voz que no le corresponde del todo. La jerarquía tiene una voz inalienable, y eso yo quiero decirlo aquí con absoluta claridad para que no pienses que soy un hereje convicto y confeso, tiene una voz inalienable en la Iglesia. ¿Pero en qué? En aquellas cuestiones que son de su competencia, en las cuestiones que se refieren a la fe y a las costumbres cristianas, pero no en cualquier cosa. No en cualquier cosa. Y ahí es el ámbito en el cual hay que dar voz a los creyentes, sobre todo cuando están agrupados y cuando representan un sentir, un carisma individual o colectivo dentro de la Iglesia. ¿A dónde tiene que ir a pescar, si se puede pronunciar la expresión,
los creyentes hoy? Porque ya no estamos en un país en el que la mayoría se confiese católica practicante, que sea tan fácil y tan normal decirse católico. La gente no va hablando de Dios por la calle, cada vez hay menos participación en parroquias, Sí. no digo a nivel de hacer la comunión o a nivel de formalizar el sacramento del matrimonio, sino grupos, campamentos, movilización parroquial. Cada vez hay menos de eso y más presencia de aquellos otros grupos que están muchísimo más organizados, mucho más jerarquizados, mucho más con ese mismo modelo de iglesia jerárquica. Claro. A pequeña escala. ¿Hacia dónde tiene que ir? Claro. ¿Y hacia quién tiene que dirigirse este...? Claro, un ejército siempre está mejor organizado que la sociedad civil, ¿eh? Eso quede claro, ¿eh? Pero eso no significa que la sociedad civil tenga que ser como un ejército, ¿eh? Bueno, eso de entrada que quede claro. En segundo lugar, la palabra pescar, no sé si, como lo has utilizado, como soléis utilizar los periodistas estos términos, no sé exactamente a qué te refieres. ¿Quieres decir dónde tiene que buscar un creyente su ámbito, su hábitat? ¿Quieres decir eso? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que debe quedar claro es que los creyentes no seguimos a la Iglesia, sino que seguimos a Jesús, ¿eh? Eso debe quedar bien claro y subrayado. De ahí el primer capítulo y el segundo y todos los demás de este libro. Bueno, entonces, desde ahí, lo primero que tiene que hacer un creyente es ver dónde su fe en Jesús se refleja con mayor atracción, y cada uno tiene su propia tendencia, su propia querencia, que es fruto de la cultura, de la familia donde ha vivido, del ambiente en el que se encuentra, de los amigos con que topa, y dentro de eso él tiene que buscar aquel grupo cristiano en el cual pueda vivir mejor su fe. Y hay muchos grupos cristianos. Yo creo que no, al menos desde mi punto de vista de teólogo, de ninguna manera hay que marcar esas pautas. Eso es precisamente lo que estoy criticando por parte de la jerarquía. Entonces, habrá personas que se encuentren mucho más a gusto en una comunidad de base, o en un servicio parroquial, o en el movimiento de la OAC, o en otro movimiento de los muchos que hay de ambiente, aunque sean pequeñitos y reducidos en número en este momento concreto. Lo que yo creo que después de eso viene una tarea importantísima, que es la tarea de la comunión eclesial. ¿Cómo realizamos de todos esos grupos la auténtica comunión? Y ahí sí que tiene una importancia fundamental la institución, que tiene que saber vivir de una manera su ministerio que sea capaz de ayudar a fomentar la comunión y no de imponer. O sea, que la comunión horizontal en una institución tan vertical cada vez se hace más difícil. Claro. O al menos no se me hace imaginable el modelo real. Claro, evidente, pero lo que no debemos de ninguna manera aceptar es esa versión de la comunión eclesial que nos están dando cada lunes y cada martes los obispos, de considerar la comunión como la manera por la cual todos nos unimos en la obediencia. Oiga usted, no señor, la comunión no es eso, ¿eh? Y dice el Concilio Vaticano II en el documento central, que es la Constitución sobre la Iglesia, en un apartado, que lo digo para los técnicos que nos estén escuchando, lo que se llama la nota explicativa previa al capítulo 3, en que se habla de la comunión, y dice que la comunión no es un vago sentimiento de afecto, sino que exige instituciones representativas en las cuales tenga parte el conjunto del pueblo de Dios. Y de eso en este momento, punto, no hay nada. Porque las instituciones que hay son papel mojado. De manera que hay asuntos que afectan al pueblo de Dios que se deciden de arriba abajo, contra un principio canónico antiquísimo en la vida de la Iglesia, que lo recogió el llamado Código de Graciano, que dice: lo que toca a todos debe ser tratado y aprobado por todos. A ver, Jesús, ¿qué te parece? ¿Esto es lo que sucede en el momento actual? Obviaremos la respuesta. En el libro, y volviendo a la primera corrección de la entrevista, hablas mucho de los distintos tipos de sacerdocio. Fundamentalmente tienes 2-3 capítulos dedicados al laicado, sí, a la importancia y al papel que debe tener el laicado. También fundamentalmente un papel también sacramental. ¿Cuál es el papel que debe tener un laico comprometido
en una parroquia determinada. No quiero ni siquiera hablar de sacerdocio femenino, curas casados y tal, porque me parece que son temas que son importantes, pero son colaterales al meollo de la... Vamos a ver. Tú que eres un periodista serio, lo que tienes que hacer para responder a esa pregunta es leerte el libro. Y si no, lee otro libro que escribí antes que un tocho así, de teología del laicado. Lo que pasa es que me interesa que respondas tú a la pregunta. No, ya te voy a responder. Pues primero es un ataque frontal. Ya que tú me atacas, yo también te respondo atacando. Bueno, entonces, hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental y que la digo tanto en ese libro gordote como aquí. Y es que tenemos que atenernos al concilio sabiendo que el concilio no cerró esta cuestión y no abordó todos los aspectos, no abordó hasta el fondo todos los aspectos que fueron fundamentales tanto en el documento fundamental que he citado antes, la Constitución sobre la Iglesia, como en el decreto sobre el apostolado de los laicos. Porque hay dos cuestiones que tú has mezclado la una en la otra en tu pregunta y que a mí me parece que es lo que hace especialmente compleja, pero al mismo tiempo atrayente, la tarea del laicado hoy. ¿Y qué es esto? El laico tiene que ser fundamentalmente la persona creyente en el mundo, pero al mismo tiempo es miembro de pleno derecho del pueblo de Dios, lo cual significa que tiene que compaginar su presencia en el interior de la Iglesia y, por tanto, como tú me has preguntado, en el mundo de lo sacramental y, en segundo lugar, tiene que hacerse presente en el mundo entero, en la sociedad civil. Por tanto, tiene que compaginar, tiene que saber compaginar ambas dimensiones, lo cual es extraordinariamente difícil. ¿Qué te parecería si yo te pregunto, si yo te digo, por ejemplo, un poco para atacarte dialécticamente, ¿qué te parecería si yo te digo que todo responsable de un catecumenado de adultos en una parroquia tiene que haber sido o tiene que ser militante de un sindicato o de un partido político? Evidentemente mal. ¿Te parece mal, no? Sí. Pues yo digo que no. Yo digo que no. ¿Cómo va a ser formador y responsable de una formación en la fe, de una educación en la fe, una persona que no sabe lo que es vivir en el mundo, que no tiene la experiencia de lo que es un compromiso temporal? Sí, bueno, pero se pueden tener muy distintos compromisos. Ah, claro, claro. Estoy de acuerdo. Pero me hacías la pregunta concreta hacia... No, mi respuesta va a detectar el peligro que tenemos de crear unos laicos que son pseudoclérigos. Que a mí me parece que ese es un riesgo enorme en la Iglesia de hoy. Y que sí, un laico es una realidad. Es una realidad, naturalmente, en muchas diócesis. Un laico es, por esencia, un laico. Es decir, un miembro del pueblo de Dios, porque el laico viene de laos, que significa pueblo, un miembro del pueblo de Dios que está en el mundo, la Iglesia es para el mundo, pero que también, en algún momento, puede tener una exigencia de carácter sacramental. Pero eso no le tiene que hacer olvidar su dimensión laical y temporal. Y eso es lo atractivo al mismo tiempo que lo difícil en la figura del laico. Joaquín, se nos ha acabado el tiempo, pero no me resisto a tener que hacerte un par de preguntas que... De mala intención. Que no tocan el tema, no, para nada de mala intención. Que tocan la actualidad y que creo que tú tienes una voz para ello. Tú has vivido, vives y has padecido, supongo, durante mucho tiempo pues la situación en Euskadi, la violencia terrorista. Estamos ante lo que algunos hablan de un nuevo momento, no sé si con la llegada de Bildu, con la tregua o no tregua de ETA. Y quería saber cómo vivís esa realidad y luego, desde la perspectiva creyente, ¿cómo se afronta el futuro? Un futuro sin violencia. Me haces una pregunta a la que no sé responderte. Te lo digo sinceramente porque para todos nosotros el éxito electoral de Bildu ha sido una sorpresa. Yo no puedo opinar como político, que no lo soy. Yo tengo una responsabilidad en la comunidad cristiana. Yo soy presbítero, presido la comunidad cristiana. Tengo además una responsabilidad, aunque sea como auxiliar de una parroquia. Y toda mi vida he procurado vivir claramente la idea de que yo no tengo que tener ninguna opción política desde dentro de mi corazón, porque tengo que ayudar a cualquier creyente de cualquier color político a que viva su fe en su compromiso temporal. Desde esta perspectiva yo te respondo que para muchos de nosotros
ese resultado electoral ha sido realmente sorprendente. Y que creíamos en nuestras conversaciones en el interior de la Iglesia que no era prudente políticamente, desde la perspectiva no de la política de los partidos, sino de la ética política, que ahí sí que la Iglesia puede tener una palabra, no era prudente suprimir de un plumazo a un grupo que nos parecía que podía tener pues entre 15 y 20% de respuesta electoral. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional dejó vía libre, pero nunca nos hubiéramos supuesto, creo yo, vamos, es mi impresión personal, tal resultado electoral. Lo cual significa que en un País Vasco realmente tan complejo como es, entra una nueva complejidad. Te voy a contar una pequeña anécdota, si me permites, a pesar de que andamos justos de tiempo. Un gran amigo mío fue el obispo auxiliar de Bilbao, que ya murió hace 2 años o 3, Carmelo Echenausía, al cual cuando le hacían preguntas de este estilo respondía: si al País Vasco no lo entendemos los que estamos allí, ¿cómo queréis entenderlo los que estáis fuera? Yo te respondo de la misma manera. Es difícil entender en este momento lo que está pasando, pero yo creo que esto es una nueva llamada a algo en lo cual nos estamos ejercitando en el País Vasco desde hace muchísimo tiempo, que es el respeto a todas las corrientes sin violencia. Yo espero, no sé si es un optimismo ingenuo, yo espero que el proceso de diálogo que se tiene que establecer ahora desde el punto de vista de la pura técnica electoral lleve a los de Bildu a una posición cada vez más clara en contra de la violencia. Lo espero, y aunque haya, como siempre tiene que haber, salidas de tono, me parece que el conjunto del movimiento va a ir por ahí. Yo conozco a algunas personas concretas y sé de Bildu y sé cómo piensan y cómo van a actuar. Y por eso tengo una esperanza grande en este aspecto. Bueno, lo cual significa, para la segunda parte de tu pregunta, que también la Iglesia tenemos que hacer un esfuerzo enorme para resituarnos en esa circunstancia, mantener nuestra identidad, que en este sentido es lo que he dicho antes, ¿verdad? Saber estar al quite para ayudar a todos a que reflexionen desde los valores de la persona humana, reflejados en algo que es la cultura de nuestro pueblo y las posiciones de nuestro pueblo, que no significa que son mejores ni peores que ninguna, son distintas, pero desde ahí hay que saber tener el respeto para poder construir un mundo sin violencia, es decir, un mundo en justicia, en paz. Que eso es un tránsito dificilísimo, eso ya lo sabemos. Y que en ese tránsito tiene que haber una prioridad que yo creo que no ha tenido del todo la Iglesia, del todo, no quiero decir que no la haya tenido en nada, que es la prioridad de las víctimas, que es un asunto dificilísimo. Yo, que muchas veces en mi parroquia y en otros lugares he predicado en favor de la paz, de la justicia, del respeto mutuo, cuando ha habido, por ejemplo, atentados, yo como cura jamás he dejado pasar un atentado sin hablar de ese asunto en mi homilía del domingo. Y cuando he hablado del perdón de las ofensas, me he dado cuenta perfecta que eso inmediatamente crispa a una buena parte del público. Y eso hay que componerlo con el amor y el respeto sincero a las víctimas, con todo lo que significa respeto, pero al mismo tiempo hay que decir perdón. Sin el perdón no construiremos nunca una sociedad vasca en justicia y en paz. Y eso, fíjate tú, te voy a decir, y con esto termino si tú quieres, si no estoy dispuesto a responder más. Ahora venía yo en el AVE de Sevilla leyendo un artículo interesantísimo de 50 y tantas páginas que acaba de publicar un historiador, Vicente Cárcel, un historiador valenciano, en que ante la apertura de los archivos vaticanos de la época de la República y de la Guerra Civil, ha publicado las cartas y los informes de don Mateo Mújica, que fue obispo entonces de la diócesis de Vitoria, cruzadas pues con el cardenal Pacelli, con el cardenal Tedeschini, etc. Y estaba leyendo una en la cual cuenta los inicios de la guerra civil, el asesinato de casi 20 curas, decía él, luego se supo que eran 16 solo, las represalias de unos para con otros, católicos todos ellos, los requetés contra los nacionalistas, todo esto, lo contaba
al cardenal Pacelli, futuro Pío XII, y le decía: este baño de sangre creo yo que no se curará en 100 años más. El año 1936. Lo cual quiere decir que si la profecía de Mateo Múgica es cierta, hasta el 2036 a lo mejor seguimos con esta tarea. ¿Qué quiero decir? Pues que no tenemos que estar con las manos una encima de la otra, pero que nos espera un desierto nabateo, ¿sabes tú? Que eso significa un desierto de piedra, duro y difícil. Pues muchas gracias, Joaquín, por esta última pregunta y por toda la conversación. ¿Otra iglesia es posible? Lo dice Joaquín y lo decimos muchos. Joaquín Perea lo escribe en Ediciones OAC, ya va por la segunda edición. Sí. Y nosotros le recomendamos vivamente su lectura. Y Joaquín, pues esta es tu casa y cuando quieras otro día hablaremos más largo y más tendido y de otros temas. De otras cosas un poco más serias que esto que hemos hablado hoy, ¿no? Bueno, cosas importantes siempre se puede hablar, sea de modo serio, sea de modo menos serio. En plan de broma. Pero siempre hemos estado hablando de cosas importantes. Bueno, encantado, Jesús, de hablar contigo. Igualmente. Bueno. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.